y mete el gema concreto de la economía popular, lo dice en esos términos, lo menciona en términos de la agricultura familiar. Y obviamente, junto con eso va el tema del desendeudamiento, porque ¿de qué vamos a hablar? De producción si la gente está endeudada, de cómo vamos a mejorar las condiciones de trabajo si la pauperización les ha... O sea, no solo que la fábrica está parada, sino que además no pueden pagar la luz. Entonces necesitamos generar políticas activas que permitan recomponer rápidamente las condiciones laborales y obviamente generar en el mercado estas políticas distributivas que caracterizan a los gobiernos populares, que mal llamados populismo le dicen desde la derecha, pero que una vez más, apostando al mercado interno, una vez más, apostando al trabajo, una vez más, con decisión política del Estado, salir a recomponer la relación de trabajo en la Argentina. Y eso solo lo hace el peronismo. Lo demás, lo que hacen siempre, generalmente, es generar condiciones que favorecen al mercado externo, que favorecen a las grandes corporaciones o que favorecen a estas lógicas financieras, digamos, que nos llevaron a esta ruina y esta miseria, que además no es solo un problema nuestro, esto pasó en toda América Latina. Hoy fíjense en que la movilización en Chile, la pelea en Colombia, en el mismo Perú, es producto de que hoy tenemos un modelo económico basado en extractivista, basado en estados que han defendido los negocios de las grandes corporaciones. Macri es el mejor ejemplo. Bueno, hoy la ventaja que tenemos nosotros, y yo creo que América Latina está mirando atentamente el accionar del gobierno de Alberto y de Cristina, porque evidentemente, digamos, tenemos la obligación no solo de resolver el problema del hambre en la Argentina, sino que de alguna manera somos el foco en América Latina para volver a recomponer la estructura de la patria grande y volver a una lógica de justicia social y de soberanía política. Dio la sensación que con lo que pasó en Bolivia, con lo que pasa en Chile, con lo que está pasando en Brasil, en Ecuador, en Perú, bueno, en todos los países latinoamericanos, incluso el giro a la derecha de Uruguay, que bueno, es Uruguay, pero ha tomado ya algunas determinaciones, o se ha hablado de algunas determinaciones que son que la elección de Alberto Fernández, del retorno del peronismo luego de solo 4 años, digamos, porque también hubo un reflejo importante, fue una bocanada de oxígeno para poder mantenerse a flote, pero de todas maneras la situación está bastante comprometida porque todo el entorno está bastante complejo. Vos hoy mencionábamos el tema de Chile, que no tienen esta red de contención de lo que quedó o de lo que se pudo mantener como estado de bienestar, estas escuelas públicas, estos hospitales, estas redes de contención. Sin embargo, acá cada día que pasa se van perdiendo de a poco, se fueron perdiendo, y la velocidad con que se rompen esas cosas es notable con lo que cuesta después recuperarla. Quiero decir. Por eso digo, cuando me dicen ¿cuál es el problema? El problema no es la pobreza. Yo esto lo digo siempre y lo tengo escrito en varias de mis publicaciones, varias, como si fueran muchas, pero digo, el problema es la economía concentrada. Si no entendemos esto, estamos complicados, porque si no vamos a creer que es un problema simplemente de que somos tontos y que la gente no come porque no quiere o porque somos malos para distribuir. No, nosotros decimos que somos un país productor de alimentos. Señores, nosotros lo que producimos en la Argentina son insumos para la industria alimentaria mundial. Nosotros exportamos granos. Claro. Y la industria alimentaria mundial es la que manufactura y después nos llega, si querés, en todo caso, encima tenemos hoy una economía altamente alimentaria, un mercado alimentario altamente concentrado donde las empresas multinacionales o las grandes corporaciones lo que nos venden ni siquiera son alimentos saludables, sino que son alimentos ultraprocesados. Y que encima además, porque tienen preponderancia en el mercado, te ponen condiciones, precio... absurdos. Y claro, entonces es imposible que... Entonces, producir alimentos y mejorar la comensalidad de nuestras familias y generar mejor bienestar en nuestra población y tener una economía mucho más saludable, implica toda una decisión política de un gobierno popular que tiene que velar por el cuidado de sus hijos, de los viejos y de su gente. Entonces digo, este es el problema que tenemos que resolver en Argentina. Y hay un modelo económico en toda América Latina que hoy lo que viene de alguna manera es a garantizar su negocio. Argentina es, como toda América Latina, lo que predomina es un régimen de acumulación netamente extractivista, basado sin duda en la explotación de los recursos naturales, donde a las conocidas historias de
del agro o del negocio financiero con la fuga de capitales que estos tipos hicieron fiesta, hoy se agrega el litio, hoy se agrega vaca muerta, y nosotros lo que estamos pagando, si se quiere, es el gran negocio, la fiesta que estos tipos están haciendo a raíz de la utilización de nuestros recursos naturales. Y ya que estoy, agrego... Dígalo. Lo digo con todo. El golpe de Estado en Bolivia se ocasiona porque no por un problema electoral de cuántos votos hubo, de cuántos votos no hubo, si Evo violentó la democracia o si Evo fue bueno o fue malo o el problema de las mujeres, no. El golpe de Estado en Bolivia se ocasiona el día que Evo Morales mostró que Bolivia estaba en condiciones de poder, junto con los chinos y los alemanes, de producir autos eléctricos con baterías de litio. Ahí se produce el golpe de Estado. Cuando alguien dijo, rompemos el modelo extractivista y nos podemos fabricar y producir nosotros. Ahí vino el golpe de Estado, y que me lo desmientan eso. El que está hablando es Alberto Gandulfo, flamante coordinador general de la CONAMI, la Comisión Nacional del Microcrédito. Que está dentro del Ministerio de Desarrollo Social, cuyo ministro es Daniel Arroyo. Habíamos quedado en esto. Esta gente que se acaba de ir dijo que dejó un Estado mejor. Ustedes entraron hace 3 días, o 2, no sé cuándo fueron, al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Hay un Estado mejor que hace 4 años? Lo estamos buscando. No, a ver, yo tengo una ventaja extra que la CONAMI como política pública no la pudieron destruir, la sostuvieron. Lo que pasa es que le cambiaron el sentido. Uh-huh. A ver, digo... y un poco recién lo vinculábamos. Justamente estos tipos vinieron dentro de la perspectiva económica con una política pública en la cual facilitaron todo el tema de la apertura económica, la importación, el gran negocio financiero de la bicicleta financiera, la fuga de capitales y esto llevó al endeudamiento de los sectores populares. Bueno, sobre eso, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Microcréditos, yo digo, para no hablar de otras cosas, digo, fíjense en ustedes que no hubo política pública masiva, digamos, ellos tienen el presupuesto que nosotros teníamos hace 4 años atrás, a hoy, 140 millones de pesos, era lo que nosotros teníamos presupuestariamente, que además con la época de Alicia Kirchner, siempre nosotros transferíamos más recursos todavía que los que nos asignaban presupuestariamente, porque había una decisión política de sostener estas políticas o esta herramienta. Acá no hubo aumento presupuestario y además trabajaron bajo una perspectiva en la cual redujeron el número de organizaciones sociales trabajando el tema a nivel de organizaciones administradoras, y las organizaciones administradoras son las que estaban más cercanas a ellos, más allá de algunas honrosas excepciones, pero fundamentalmente en las organizaciones más liberales, que además trabajaban con una tasa de interés liberada. O sea, nosotros teníamos una política pública con una tasa fijada por el Estado Nacional, por la CONAMI, al 6% de interés anual, y estos tipos multiplicaron a llegar hasta situaciones de créditos al 30% de interés. Entonces, digo, no pudieron romper porque acá hay una política, hay una ley nacional que tiene 22 leyes provinciales que adhieren a la ley nacional. Entonces, no es que podían, por arte de mágica, desaparecer. Pero, por ejemplo, otra de las cosas que encontré, que transfirieron guita, pero las organizaciones rindieron como corresponde a cualquier utilización de un recurso que viene de una transferencia que viene de parte del Estado Nacional, pero no han cerrado los expedientes. Cerrado el expediente quiere decir evaluarlo, aprobar la rendición. Las organizaciones rindieron, pero no le aprobaron la rendición de cuentas. Claro. Por lo tanto, si querés, yo ahora tengo que revisar todo lo que estos tipos hicieron, porque voy a tener que poner el gancho a alguien que en algunos casos conozco y en otros casos no conozco. Y vamos a tener que resolver, entre otras cosas, qué es lo que hicieron ellos con la guita que transfirieron. Y yo sé que seguramente, por la lógica que tiene el microcrédito, debe haber algunas experiencias que han sido positivas. Ni siquiera hablemos de cosas raras. Pero evidentemente, digo, ha sido tan mala la gestión macrista que no solo han reducido las políticas públicas. A ver, hoy la mayoría, cuando vos me preguntás, estos tipos triplicaron los famosos planes. Un Estado mejor, triplicaron los planes.
Se decretó en el año 2016 la emergencia social. Hoy tenemos hambre en la Argentina. O sea, ¿qué significó que saliera la emergencia social? Que permitió que se creara el salario social complementario, pero lo real de la milanesa es que, digamos, hoy tenemos hambre en la Argentina. Y estos tipos se retiran pensando de que, no sé, que hicieron un Estado, como es que dijo Macri, en mejores condiciones. Mintieron durante 4 años porque la mentira les permitió hacer los grandes negociados que hicieron. Claro. Y la fuga de capitales es lo único que acompañó un endeudamiento feroz como nunca en la Argentina y un empobrecimiento nunca visto, digamos, ¿no? Entonces, se escondieron detrás del manejo de los medios, se escondieron detrás del manejo de la justicia, se escondieron detrás del manejo de la política pública. En el fondo, estos tipos tuvieron la suma del poder público en la Argentina para hacer negocios. Y es lo que han hecho durante estos 4 años, y hoy estamos padeciendo esos 4 años que favorecieron los negocios y la fuga de capitales, claro, porque lo que no es que hubo inversiones o malas inversiones y salió mal alguna cosa. No, acá lo que no estamos hablando de los pollos de Mazorín. No. ¿Te queda claro? Digamos, estamos hablando de fuga de capitales. Tomaron deuda para mandarla afuera. ¿Dónde está Toto Caputo y compañía? No, Toto, Nico, ya ni me acuerdo quién era, pero que estuvo de presidente del Banco Central. Todos amigos de Newman. Bueno, exactamente, ¿no? Digo, no sé, negro, nosotros el día que hagamos algo con la gente de sociología, por ahí... Bueno. Bueno, ahora, yo la pregunta que me hago, y esto es ignorancia pura, ¿no? Sobre estos microcréditos. ¿De qué valores se habla? O sea, a ver, yo tengo una pequeña actividad, verificada, no lo sé, ¿cómo se instrumenta? ¿Cómo se contacta a aquel que lo necesita? ¿Cómo se hace? ¿A través de las organizaciones? Seguramente. Primero, las finanzas solidarias son parte de un instrumento que tiene el Estado como herramienta para poder desarrollar experiencias organizativas que facilitan estos procesos de contención o de organización social, que en definitiva son los que generan trabajo y dan respuesta inmediata y directa a los laburantes y laburantas. El microcrédito está basado en una metodología de grupo solidario, donde se conforma, hay distintas maneras de hacerlo, pero se conforma un grupo donde todos somos corresponsables de recibir un crédito y a su vez y devolverlo. Entonces hay una lógica llamada de garantía solidaria, que es lo que nos facilita que haya una correspondencia entre unos y otros, donde nos tenemos que de alguna manera ayudar, cooperar, para que entre todos podamos ir saliendo de la situación crítica en la que estamos. Y los créditos en sí son créditos que se entregan en forma gradual y coordinada, en la cual, digamos, no es que te resuelven los problemas de vos querés resolver todo el tema financiero, es al revés de la lógica financiera de hasta cuánto tengo o qué tengo. No, en función de tu proyecto y tu capacidad de pago, el crédito se acomoda a tus condiciones de trabajo y en la medida en que vos lo vas devolviendo, vas recibiendo un nuevo crédito. Por eso es micro, ¿tá? Es paulatino. Y el grupo solidario es el que es corresponsable de que vos devuelvas la guita. Si vos no devolvés la guita, tenemos que devolverla al resto. Entonces, o nos peleamos entre nosotros y te cagamos a trompada porque te fumaste la plata, o armamos una rifa porque tuvo problema el compañero, o nos ayudamos para que vos puedas comprarle los remedios al pibe y puedas devolver tu crédito. Esa correspondencia es la que genera el proceso organizativo. Esa lógica es la que se da en los territorios a través del microcrédito. Y eso, sin ninguna duda, tiene la particularidad de una metodología probada en el mundo, que nosotros la experimentamos en la Argentina a través de distintas organizaciones, pero fundamentalmente la llevamos como política pública, porque la ley de microcrédito 2617 fue una ley que se discutió desde las mismas organizaciones sociales y que se llevó como política pública en la gestión anterior, ya en la gestión cuando estaba Alicia Kirchner. Daniel Arroyo era secretario de Políticas Sociales en el momento que se aprobó la ley, y que la implementamos dentro de distintas herramientas que tenía el Estado Nacional de una economía con inclusión social, que es la que nos había dicho Néstor Kirchner en su discurso del 2003. Bueno, hoy recuperamos esa herramienta en esta misma perspectiva con lo que plantea Alberto Fernández, con la diferencia de que hoy la situación es